Hola, muy buenas tardes. Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Una vez más, hoy quiero hablarte de Jesús. Qué nombre tan maravilloso. El nombre de Jesús. Hay un coro que dice: el nombre de Jesús es dulce. Qué mejor tema para hablar contigo en este día. Y claro, esto es un tema que no tiene límites. Claro, trataré de hablar hasta donde alcance lo que tengo en mis notas, pero probablemente continúe en otros episodios más, porque es sumamente extenso. Hablar de Jesús, esto hay tela para cortar, pero hasta donde lo que tengo por el momento lo quiero compartir con ustedes, porque hace días uno siempre habla del Señor Jesús y uno predica del Señor Jesús, de la venida de Cristo, que obviamente está a las puertas y que es un evento sumamente maravilloso que toda la iglesia de Cristo debe de estar esperando. Pero también tenemos que hacer un alto y sentarnos a meditar en Jesús. Desde los comienzos de su vida aquí en la tierra, lo que es Él y todas las áreas de su vida. Y bueno, como les dije, voy a tocar ciertos puntos, voy a hablar de Jesús hasta donde haya llegado mis notas, y después continuaré en otro podcast, añadiré como una segunda parte hasta que complete todo lo que se pueda completar. Jesús, el Hijo de Dios. Voy a comenzar hablando del Jesús hombre. Jesús hombre, el Hijo de Dios, pero que vino a esta tierra, se hizo hombre. Y comenzamos hablando primeramente de su llegada aquí. Su llegada en la tierra, su nacimiento. Y en el libro de Mateos, capítulo 2, versículo 4 al 6, dice: mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿de dónde se supone que nacerá el Mesías? Están haciendo la pregunta todos los religiosos y todos los escribas, los fariseos. ¿De dónde? Cuando escucharon esto, ¿de dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judá, le dijeron. Por eso en Belén de Judá le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá, oigan esto, de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Y quiero leerle algunos de los textos bíblicos de las profecías que anunciaron acerca de Jesús y su propósito. Y comienzo a leer en Génesis 49:10, que dice: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Ya desde Génesis están hablando. Entonces, en Miqueas dice, Miqueas 5:2, pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante, una vez más, un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen, escuchen esta maravilla, vienen desde la eternidad. Esto estaba establecido ya, desde la eternidad. En Isaías
7:14 dice: por tanto, el mismo Señor les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Isaías 11, versículo 1 al 4 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y escuchen bien: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto es palabra de Dios poderosa, como ya desde antes se estaba hablando de Jesús. En Jeremías 23, 5, 6 dice: pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará, otra vez, repetido, este es Jeremías y el anterior era Isaías, que gobernará con sabiduría. Hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Gloria a Dios, yo me estoy gozando esto. Y en Isaías 7:14 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Este es nuestro Señor Jesús, pero aquí se encierra, en este texto podemos ver la Trinidad en operación total. Consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios, aleluya. Y le quería dejar esos textos bíblicos para que después sigan leyendo y en su casa con calma. Ahora, ¿quiénes creyeron en el nacimiento de Jesús? Pues sabemos que primeramente la primerita que tuvo que creer en este poderoso envío y milagro fue María. Y después fue notificado a José. Ellos aceptaron el reto del reino de los cielos. Luego pasó a los pastorcillos que pueden leer en el libro de Lucas 2, versículo 8 al 21, cuando ellos fueron notificados, avisados de este nacimiento maravilloso. Y de ahí los reyes, que le llamamos nosotros aquí los reyes magos, pero también son los sabios, eran astrólogos que, miraban y como decir el tiempo y qué sé yo qué a través de las estrellas. Bueno, esto está en Mateo 2 del versículo 1 al 2, que dice, creo que, bueno, lo leen en su casa porque creo que no lo apunté aquí, pero mayormente cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de, creo que lo estoy leyendo, sí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle.
estos personajes que ya les acabo de notificar fueron los primeros que creyeron en el Hijo de Dios que había nacido. Los primeros que les recibieron, los primeros que creyeron. Dice también en la palabra en Juan 1, 11 al 12, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Qué tristeza. Esto es hablando del pueblo de Israel en general. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. O sea, nos dio la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios, a los que le aceptamos. Ahora quiero hablarte un poquito acerca de el carácter de Jesús siendo hombre. Sabemos que dice la palabra que Jesús era manso, humilde, pero Jesús tenía muchos rasgos en él, en sí mismo. Y bueno, aquí yo buscando, hay unas notas que encontré con citas bíblicas que esto tendríamos que estudiarlo en otra ocasión detalladamente, pero ligeramente les voy a leer el carácter de Jesús: amable, amistoso, atento, benigno, compasivo, confiable, conmovido, eso que se conmueve al dolor del otro, a misericordia. Era un hombre considerado, consistente, cooperador, creativo, decidido, de propósito, diferente completamente, determinado. Todo esto que le estoy leyendo tiene un texto bíblico al lado, que se lo voy a después a escribir debajo del post cuando suba el audio. Diligente, disciplinado, y tenía dominio propio, disciplinado, discreto, disponible, siempre disponible a nosotros, eficiente, fiel, generoso, gentil, gozoso, honesto, hábil, humilde, intrépido, justo, leal, manso, misericordioso, paciente, pacífico, perdonador, prudente, puntual, nunca llega tarde. Aunque la gente dice, Dios mío, no, como decía Marta y María, no, si hubieses estado aquí, no, él no llegó tarde, llegó en el justo momento. Respetuoso, sincero, sumiso, tolerante, valiente, veraz, virtuoso. Todo esto son 60, pero yo nada más copié hasta 54. Y todos con citas bíblicas a un lado. Tenemos a Efesios 4:32 para amable, Proverbios 18:24 para amistoso, Primera de Tesalonicenses 5:18 para apreciativo, Hebreos 2:1 para la palabra atento, Gálatas 6:2 para benigno, compasivo, Primera de Pedro 3:8, completo, en él estamos completos, Eclesiastés 9:10, confiable, Primera de Timoteo 6:20, confiado, Filipenses 4:13, conmovido, Salmos 37 al 37 versículo 5. Y en fin, dentro de todo esto yo después se los voy a ir pasando escrito por el Facebook para que puedan leerlo detenidamente. Son muchas citas bíblicas que wow. Pero quiero después seguir hablando
Eso es parte de lo que les puse para después seguir desarrollando en otro podcast. Pero así por encimita, como decimos, Jesús en su humanidad sabemos que fue hombre como tú y como yo, que sentía, que padecía, se enfermó igual que nosotros, sufrió rechazo de su propio pueblo, que no fue, fue una minoría de su pueblo que los recibieron, mas su propio pueblo lo entregaron en una cruz. Claro, ya eso era el plan de salvación que él tenía trazado para nosotros, pero qué tristeza, ¿no? Visualizar esta escena cuando estaban ante Pilato, que Pilato les dijo a quienes ustedes prefieren que yo deje libre, a Barrabás o a Jesús, y prefirieron a un criminal. Eso es algo de dolerle al corazón a Dios. Prefirieron a un criminal. Pero como les digo, era plan de salvación. Tenía que suceder. Y sabemos que Jesús, dentro de su propósito y de su llamado, siguió ejerciendo tareas en este mundo como tú y yo, que tenemos propósitos de parte de Dios, somos hijos de Dios, llevamos el evangelio, pero tenemos que ir a trabajar, tenemos tareas que cumplir. Y Jesús tenía una profesión. Jesús, además de ser el rabí, el maestro, el hijo de Dios, su profesión era carpintero, aprendido de su padre José. Y yo muchas veces he hablado de esto en otras prédicas y yo a veces analizo y pienso, wow, Jesús carpintero, quizás él habrá construido su propia cruz. Eso no lo dice la Biblia, obviamente, pero uno analizando, porque en aquellos tiempos la muerte a los criminales era por muerte cruel, que era la cruz. Así que yo me imagino que habrán, aunque fue los romanos que lo levantaron ahí a mando de los judíos, pero yo me imagino cuántos carpinteros habrán hecho esa cruz de Cristo. Aún el mismo Jesús, ¿quién quita cargar su propia cruz construida por sus propias manos? Uno nunca sabe, pero es triste. Pero sí, Jesús fue carpintero, maestro. Imagínense que desde la edad de 12 años dice la palabra que él se sentaba a hablar con los escribas, con los fariseos en el templo, y ellos se maravillaban de la sabiduría que había en ese niño. Pero también Jesús en su humanidad fue tentado, aunque no pecó y aunque no cedió a la tentación. Ustedes ya conocen cuando él fue al desierto a retirarse allá con su padre en ese ayuno, y Satanás vino a tentarle y a ofrecerle los reinos y a decirle sabiendo que Jesús hombre tenía hambre, y a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. O sea, ¿no les parece similar a las cosas que nosotros hoy día como creyentes experimentamos? Si tú eres creyente, pues ¿por qué no haces esto? ¿O por qué no dices así? ¿O por qué no lo haces así? Porque tú debes de hacerlo así, es la manera correcta de hacerlo. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente, si tú te sabes la Biblia, ¿por qué no dices esto? Porque ¿no te parece similar muchas veces las cosas que nosotros enfrentamos? Mas Jesús venció esa tentación en ese desierto. Por eso él mismo decía, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuando él dijo yo he vencido al mundo, es yo lo hice por ti. Yo experimenté todo lo que tú vas a experimentar. Yo lo experimenté primero y lo vencí siendo hombre. Porque muchos dirán, no, él lo venció porque él era el Hijo de Dios. Sí, él era el Hijo de Dios, pero estaba en carne y hueso. Y en carne y hueso es una batalla.
vencer muchas cosas. Mas Él decirnos que Él venció es que, como también dice, que a cada tentación Él nos da una salida. Quiere decir que si Él venció siendo hombre, estando en la carne, Él nos dará la salida, nos ayudará a vencer. Amén. Lo más maravilloso también que a mí me enternece el corazón, y cuando leemos en las escrituras, y esto que le estoy compartiendo ahora, vamos a decirle que es casi una introducción a desarrollar este mensaje más adecuadamente, pero para que más o menos tengan una idea de lo que va a venir más adelante. Pero lo que me enternece el corazón siempre cuando leo la palabra es que Jesús siempre se sometió a su Padre. Siempre hacía lo que el Padre hacía. Y Él mismo lo decía: yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y de esa misma manera es el ejemplo que el Señor nos deja a nosotros, para nosotros aprender a someternos a Dios Padre y a Él, a su Espíritu Santo. Él siendo el Rey de Reyes, siendo el Hijo de Dios, el Señor de señores. Él nunca dijo: yo hago lo que yo quiera, porque como yo tengo un reino allá arriba y mi papá me deja hacer lo que a mí me da la gana, como hay muchos acá en la tierra que hijos de gente con dinerito, hablando aquí en lo de gente del mundo secular, que hacen barbaridades allá afuera y porque tienen dinerito se creen que pueden salirse con la suya, porque papi me va a sacar de esta y porque papi esto. No. Jesús, siendo Hijo de Dios, teniendo trono y corona, Jesús nunca hizo lo que le dio la gana. Jesús hizo lo que el Padre le decía que hiciese. Siempre se sometió. Aún momentos antes de la crucifixión, en un momento de Jesús hombre que entró en pánico, porque eso de tener gotas de sangre en su rostro eran las capilares que reventaron del pánico. Llegó en un momento de pánico que él oraba: si es posible que pase de mí. O sea, él ya sabía a lo que había venido, pero llegó en un momento que, como decimos nosotros acá, terrenalmente se paniqueó al verse que ya estaba próximo a sufrir una horrenda muerte. Y llegó un momento que dijo: Señor Padre, si es posible. Y ahí rectificó y reaccionó y dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es algo grande, eso es algo de peso, eso no tiene palabras para explicarse. Eso no tiene palabras para explicarse. Ese es el Jesús que yo amo. Ese es el Jesús que yo sirvo. Ese es el Jesús que yo le creo de todo corazón. El que me salvó. El que se dio en una cruz por mí, por ti. A hacer la voluntad de su Padre. Era obediente. Jesús era y es, porque sigue vivo, obediente. El Cordero inmolado para salvación. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Juez, nuestro Abogado. El prometido de la iglesia es nuestro amado, nuestro guerrero, el que vuelve, y no vuelve como cordero,
sino que vuelve como león. Y te lo voy a dejar hasta ahí, porque yo voy a seguir desarrollando esto para continuar más detalladamente hablando de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí te deja tu amada hermana y amiga Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.